Inmunidad y COVID-19. ¿Estamos protegidos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Salud Chile Podcast. En este capítulo seguiremos en relación a la pandemia, y es que con todo el boom de las vacunas ha vuelto a estar en la palestra el concepto de inmunidad. Muchas aseveraciones o hipótesis hemos escuchado al respecto, y claro, aún hay mucha incertidumbre que nos rodea. Sin embargo, recientemente está finalizando un estudio que busca conocer cómo es la inmunidad de los chilenos y chilenas que han padecido de COVID-19, lo cual podría dar respuesta a varios cuestionamientos relacionados a la aún incierta protección que podría entregar la enfermedad natural. El proyecto con financiamiento ANIT-COVID lleva por nombre Caracterización de la inmunidad protectora en pacientes con COVID-19, trabajo que reúne las facultades de Medicina y de Ciencias de la Universidad de Chile, proyecto encabezado por la doctora Mercedes López Nietzsche, académica del programa de Inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, trabajo conjunto con la profesora Fabiola Osorio de la Facultad de Medicina, la profesora Rosa Bono de la Facultad de Ciencias y los investigadores Paulina García y Fabián Temple. Para hablar más a fondo de esto es que hoy nos encontramos con la autora principal del estudio. Bueno, muchas gracias, doctora Mercedes, por acompañarnos hoy día en este podcast. Antes de profundizar en el estudio propiamente tal y sus resultados, es importante conocer las definiciones y los conceptos para que la audiencia pueda familiarizarse y entenderlos correctamente. Dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la respuesta inmune innata? ¿Qué es la respuesta inmune adaptativa? Además, aclarar el concepto de inmunidad tan usado últimamente. Las personas en general asocian solamente a los anticuerpos, las famosas ya a esta altura, inmunoglobulina G y M, pero hay más. A ver si nos podría explicar sobre estos conceptos generales. La inmunidad en lo humano y humana tiene la gracia de que tiene como dos componentes principales, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. No en todos los organismos vivos están presentes estas dos inmunidades. Y la gracia de esta separación, que es un poco artificial, es que entendemos que la inmunidad innata es aquella que se desarrolla en las puertas de entrada del organismo, es decir, en piel y mucosa, ¿sí? Y esta respuesta inmune que se desarrolla innata va a ser capaz de detectar a los patógenos como extraños, ¿sí? Y activarse y generar una respuesta que permite activar a la respuesta inmune adaptativa adecuadamente, ¿sí? Entonces hay una ligazón entre la inmunidad innata y la adaptativa. La inmunidad adaptativa, en cambio, se concentra en unos órganos que se llaman los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos y el vaso, y por lo tanto, la información de lo que ocurre en nuestro exterior, en piel y mucosa, en esta interfase de contacto con el medio ambiente, se hace a través de la inmunidad innata. La inmunidad innata transfiere y transporta esta información a los lugares donde se encuentra la inmunidad adaptativa, que son vasos y linfonodos, ¿sí? Ahora, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa tiene células y moléculas comunes, pero también tiene células y moléculas que le son propias. Por ejemplo, los linfocitos, tanto T como B, son propios de la inmunidad adaptativa. En cambio, por ejemplo, los macrófagos son propios de la inmunidad innata, ¿sí? La otra cosa importante es tener en cuenta que por su localización y por la dinámica que tiene la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa durante su activación, la inmunidad innata es siempre la primera barrera, ¿sí? O sea, cuando ingresa un patógeno, lo primero que ocurre es que la inmunidad innata se pone a correr, ¿sí? Particularmente cuando nosotros no hemos tenido encuentros previos con esos patógenos, ¿sí? Por eso se dice que la inmunidad innata es más rápida, digamos, que la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, especialmente cuando no hemos tenido contacto previamente, se demora un poco más de tiempo, en general unos 7 a 10 días en ponerse a punto. Sin embargo, la gracia que tiene la inmunidad adaptativa, ¿cierto?, es que tiene esta capacidad, entre comillas, de recordar los encuentros con los patógenos.
y por lo tanto cuando uno vuelve a encontrarse con ese patógeno en particular, la respuesta que monta la inmunidad adaptativa es mucho más rápida, es mucho más eficiente en términos de cualitativos y cuantitativos. Perfecto, muchas gracias por esos primeros conceptos. En rangos generales... ¿Se entendió bien, cierto? ¿Se entendió? Sí. En rangos generales ya, para hablar del proyecto, ¿de qué trata? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Cuáles fueron los grupos de estudio? Entiendo que fueron diferentes grupos de estudio, cosas que no se han visto en otros estudios acerca de COVID e inmunidad. A ver, lo que nosotros hicimos, la idea nuestra era poder caracterizar la respuesta inmune en las distintas formas de presentación de la enfermedad, ¿sí? Y nosotros originalmente teníamos 4 a 5 grupos de estudio, finalmente en la práctica tuvimos que disminuir los grupos de estudio para poder caracterizar más adecuadamente esta respuesta inmune. La idea era poder mirar la respuesta inmune adaptativa e innata en términos de células y moléculas que hay en la sangre, hacer como una especie de fotografía de cómo se movían estas células y moléculas en las distintas formas de presentación de la enfermedad. Y para ello lo que nosotros hicimos en el estudio final fue tomar un gran grupo, que eran los pacientes que se hospitalizaban, ¿sí? Con COVID-19, y evaluar, separarlo en tres formas clínicas: los pacientes que son críticos, los pacientes que son severos y los pacientes que son leves o moderados, ¿sí? Todos hospitalizados, y vimos cómo la respuesta inmune, tanto adaptativa como innata, se movía en ellos, cuáles eran las cosas las diferencias que principalmente veíamos en estos distintos tipos de pacientes cuando nosotros los comparábamos entre ellos y con los controles normales. Ese fue un primer grupo. El otro grupo que nosotros estudiamos fue un grupo de pacientes que, habiendo tenido COVID-19, en general leve, ambulatorio, permanecían con síntomas posteriormente a ser dados de alta de su COVID, ¿sí? Y evaluamos entonces, en ese grupo del que estamos ahora trabajando en su evaluación, cómo se movió la respuesta inmune o cómo se mueve la respuesta inmune longitudinalmente. ¿Sí? Todavía no podemos tener resultados, digamos, concluyentes, porque nos faltan un par de muestras. Nosotros hemos seguido a estos pacientes durante varias semanas, varios meses, ¿sí? Para saber en estos pacientes que permanecen sintomáticos si hay algún patrón inmune que nos permita explicar la mantención de esta sintomatología. También en el primer grupo que te hablé, también hemos seguido a los pacientes que con COVID severo, ¿sí? O sea, muy grave en UPC, cómo su respuesta inmune se normaliza en el tiempo, y lo hemos seguido longitudinalmente, ¿sí? Con este primer grupo que te nombré, nosotros estamos preparando un artículo que esperamos que sea publicado prontamente, ¿sí? Estamos trabajando en él. Y el tercer grupo que nosotros analizamos fue una cohorte de personal de la salud inmunizado con Sinovac, lo cual nosotros hemos seguido la respuesta de anticuerpo, y que la estamos siguiendo ahora como para poder responder un grupo pequeño de profesionales de personal de la salud, de un par de hospitales, que teníamos muestras de sangre previamente a la vacunación, durante la vacunación, y lo hemos estado siguiendo para ver cómo se comportan con las vacunas, ¿sí? Finalmente esos son los 3 grupos de estudio que tenemos, ¿sí? El que está finalizado, ya que estamos en etapa ya de discusión de resultados, es el primero, y los otros todavía están en curso, y por eso nosotros pedimos que nuestro proyecto se alargara 3 meses más para poder completar el seguimiento de estos pacientes. Perfecto. Doctora, ¿y aproximadamente cuántos individuos eran en cada estudio? En total, yo creo que a esta altura nosotros tenemos unos 120 individuos que estamos siguiendo en total en los distintos grupos, 120 más o menos, sí. Ya, perfecto.
¿Cuáles fueron los resultados en relación a la respuesta inmune innata y adaptativa en los diferentes grupos de estudio o en los que ya tengan algunos resultados? Bueno, en primer lugar, en el primer grupo de estudio nuestros resultados son bastante coherentes con lo que ha sido publicado por otros grupos. Lo interesante es que nosotros tenemos un número bastante, digamos, que es interesante de pacientes que hemos podido seguir además longitudinalmente. Entonces vemos la salsa y las normalizaciones de las distintas células inmunes. Y fundamentalmente vemos que desde el punto de vista de la inmunidad innata, claramente hay un paralelismo entre la severidad de la enfermedad y la elevación de células mieloides y de células polimorfonucleares, como por ejemplo los neutrófilos. Desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa, tenemos una activación importante de los linfocitos TCD4 y particularmente de los CD8, con aumento de una subpoblación de linfocitos TCD8 que se llama los linfocitos T exhaustos, ¿cierto? Que están dando cuenta de que el virus lo activa, ¿cierto?, en estos pacientes muchísimo y por lo tanto pierden algo de su funcionalidad durante esta activación, digamos, esta exigencia que tienen en el curso de la enfermedad. Y vemos algunos patrones de respuesta inmunohumoral que también son interesantes. Algunos de estos patrones, pero no todos, algunos bien puntuales, se mantienen en estos pacientes, particularmente la alteración en la respuesta inmune celular en los pacientes que permanecen con síntomas posterior a la resolución de su COVID. Por eso nosotros decidimos tomar un grupo de pacientes con COVID leve, ¿sí? Para que no pudieran confundirse eso con alteraciones que se producen como parte de su paso por la unidad de paciente crítico, ¿sí? Alteraciones que se producen por la UPC, digamos, el ventilador, el oxígeno de alto flujo produce daño, ¿cierto?, en los pacientes, y por lo tanto nos llamó la atención este grupo de pacientes que siendo muy oligosintomáticos, durante su COVID presentaran un alargue de sus síntomas, ¿sí? Lo que se ha llamado el COVID largo o long COVID. Esos pacientes son los que, como te decía antes, estamos estudiando ahora y vamos a ver si podemos encontrar alguna cosa importante, ¿sí? Perfecto. Y lo interesante de eso, y que a eso quería agregarte, que estamos siguiendo a los pacientes, mantenemos los seguimientos en algunos subgrupos que nos parecieron importantes, seguimos tomando muestras de sangre para engrosar el biobanco que tenemos de muestras de COVID, lo cual nos puede dar una ventana, ¿cierto?, de poder además investigar algunas otras cosas básicas de cómo responde el sistema inmune frente a este virus, ¿sí? Y frente a las vacunas. Justamente en relación a eso, al tiempo, y en relación a la respuesta adaptativa, ¿existe alguna respuesta inmune de memoria robusta en alguno de estos grupos de estudio? ¿Qué tan duradera sería? Sí, nosotros todavía somos incapaces de responder esa pregunta. Te voy a responder con los datos que hay en el extranjero. Hasta ahora hay un par de papers bastante buenos que muestran que la infección natural, que la memoria o la protección, entre comillas, duraría por lo menos hasta 8 o 9 meses, ¿sí? Sabiendo de que probablemente sea más. Ahora, lo que uno tiene que tener claro en este aspecto, yo creo que ha sido un error que se ha cometido constantemente durante estos ya casi 2 años de pandemia, es que cuando tú dices protección, la definición de que una población o un individuo están protegidos no depende solamente de lo que uno encuentra en los ensayos in vitro. O sea, anticuerpos IgG no son igual a estar protegido, es igual a haber estado en contacto o estar en contacto con el virus. Un título de anticuerpos neutralizantes indica que tú tienes una cantidad de anticuerpos que puedan neutralizar al virus, bueno, pero no indica necesariamente que tú estés protegido en contra de cualquier carga del virus al cual tú estás expuesto, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno habla de protección, uno tiene que entender de que ese es un concepto complejo que tiene que ver no solamente con la respuesta inmune
con las características que nosotros podamos determinar, tanto de la respuesta inmune celular como humoral in vitro, sino que por sobre todo tiene que ver con el comportamiento que poblacionalmente se tenga frente a la infección, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Muchos de los datos que tenemos, por ejemplo, sobre vacunas, etcétera, pueden estar influenciados por las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico que tenemos, ¿sí? Entonces, mucho de lo que vemos también puede estar un poco ensuciado por eso, por ejemplo. O si tú tienes un alto título de anticuerpos neutralizantes, todavía no hay estudios que digan cuál es el límite del título por sobre el que tú estás protegido y bajo qué título tú no lo estás, ¿sí? Sobre todo sabiendo que aparentemente este virus, como varios otros, ¿cierto? Su severidad puede estar relacionada, podría estar relacionada con la carga de virus que nosotros ingresamos al sistema, ¿sí? Mientras más virus, aparentemente se puede esperar que en algunos sujetos más susceptibles la enfermedad sea más grave, en términos de especulación todavía, ¿sí? Bueno, con esta situación, o sea, se evidencia aún más el dinamismo que siempre ha mostrado esta infección. Claro, y sobre todo, sabes que me gustó mucho eso que dijiste, porque sí, sobre todo, no solo el dinamismo, sino que entender que esto no es una influenza, que este es un virus desconocido todavía para nosotros, que queda mucho, mucho por descubrir de él, digamos, y de su comportamiento en la población, y en el individuo, en la persona. Sí. Justamente. ¿Se podría también comentar algo en relación a la respuesta inmune desarrollada a causa de las vacunas en comparación con la respuesta desarrollada por enfermedad? A ver, yo creo que primero es la respuesta inmune asociada a las vacunas es diferente a las distintas vacunas, ¿sí? Uno no puede hablar de la respuesta inmune asociada a la vacuna porque no la hay, ¿sí? Hay distintas vacunas, distintas formas en que las vacunas funcionan, distintas eficacias y distintas efectividades, ¿sí? Sobre la variante original, ¿sí? La cosa se pone mucho más compleja cuando hablamos de las nuevas variantes que aparecen. Dicho eso, lo que nosotros hemos visto con respecto a estos datos que tenemos en esta cohorte de profesionales de la salud, es que en particular la vacuna Sinovac funciona mejor en individuos que ya se han infectado, ¿sí? O sea, cuando tú individuos hacen un mayor nivel de anticuerpos frente a la inmunización, individuos que ya tenían anticuerpos previamente, lo cual es súper lógico, ¿cierto? Porque la vacuna actúa como lo que nosotros conocemos como un booster, ¿sí? Los datos que nosotros tenemos de los anticuerpos que se generan frente a Sinovac es que se generan anticuerpos en frente a la inmunización, que en general son más altos cuando los individuos han estado previamente infectados con el virus. Creemos que todavía falta muchos datos que deben estar en alguna parte sobre cuál es el comportamiento de los títulos de anticuerpos frente a la vacuna Sinovac, su permanencia en el tiempo y la diferencia que pudieran haber entre los distintos grupos etarios. ¿Sí? A nosotros en particular, al grupo nuestro, nos preocupa mucho nos preocupa mucho sobre todo cuál es la eficacia que puede tener Sinovac en los individuos mayores de 60 años. Sobre todo porque las vacunas inactivadas en general tienen una menor eficacia en ese grupo etario, que es también el más susceptible, ¿sí? Ojalá tengamos datos pronto, pero nosotros tenemos un grupo chiquito, nosotros no estamos a cargo, no era parte de nuestro proyecto estudiar la respuesta inmune a vacunas, tampoco digamos, nos han contactado para que nosotros podamos participar en algún ensayo clínico de evaluación de los pacientes vacunados. Nosotros tenemos ya la forma de poder evaluar tanto la respuesta inmunohumoral como celular en los pacientes vacunados. Tenemos montado ya la plataforma, digamos, sabemos hacerlo, estos meses han servido para aprender
qué tenemos que medir y qué no, qué se correlaciona mejor con una respuesta inmune efectiva a la vacuna, qué es que estamos viendo en la respuesta inmune natural y que uno podría asociar a una buena respuesta de vacunas. Pero claro, no tenemos acceso obviamente a los pacientes, salvo esta cosa que hemos hecho con este subgrupo particular. Perfecto. ¿Se evaluó también la presencia del virus en diferentes tiempos? No porque nosotros intentamos hacer eso en algún minuto del proyecto, tratamos de enviar a secuenciar, tener pacientes y ver qué variante era la que estábamos teniendo y evaluando. Sin embargo, no fue posible, fue muy difícil, y eso te dice mucho, si uno dice mucho de las cosas que nosotros tenemos que mejorar en la coordinación y en el impulso de la investigación biomédica y clínica en el país, creo yo, ¿sí? Porque obviamente cuesta hacerlo, cuesta coordinarse, hay un montón de cosas que deberíamos aprender de esta pandemia y que para la próxima deberían estar superadas para poder, digamos, responder mejor a las preguntas que tiene la gente y que tenemos nosotros mismos, ¿sí? Yo creo que es fundamental aprender de eso. De hecho, digamos, que nosotros tengamos este proyecto, que tengamos esta plataforma de evaluación inmune y que nadie, digamos, se haya contactado con nosotros. Hay pocos grupos de inmunólogos en el país, uno de ellos está en el programa de inmunología de nuestra universidad. Y claro, yo creo que si uno quisiera mirar esto, falta un poco falta que más allá de la iniciativa de cada individuo haya una coordinación, ¿cierto? General frente a un problema como este, ¿sí? Tú no puedes esperar que los individuos por sí solos hagan todas las coordinaciones y tomen contacto con esto y con otro, que ya pasó la pandemia, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un temazo y que debería ser resuelto prontamente, ¿sí? Y en relación con eso mismo, con el impacto que se pueden tener este tipo de proyectos y estudios, y en relación a los resultados que están obteniendo, ¿qué intervenciones se podrían establecer en la prevención, en el tratamiento de esta enfermedad que contribuya también a la generación de medidas de política, a nivel de política pública, digamos? A ver, yo creo que lo primero es que hay una cosa que uno le queda absolutamente claro a estas alturas del partido, y es que la pandemia es un fenómeno complejo que va a iniciar su resolución cuando entendamos que es tal. ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto porque uno aprende de que es la prevención, las medidas que son de salud pública, de la epidemiología más vieja, ¿cierto? Más tradicional, son las que indudablemente en una pandemia como esta son las principales y prioritarias, ¿sí? El resto de las medidas que uno puede tomar en las áreas nuestras biomédicas son un apoyo a esas otras medidas. Y ahí incluyo las vacunas, ¿sí? Porque mucho de lo que nos ha pasado con las vacunas es porque no entendemos que las vacunas son una intervención más que se hace dentro de un gran paraguas que es la prevención de la enfermedad, ¿sí? Que incluye desde las medidas de distanciamiento físico hasta el uso de ventiladores, ¿cierto?, en la UCI, y partiendo en el paraguas, ¿cierto?, de permitir a la gente que pueda distanciarse físicamente en forma real, ¿sí? Que poder, digamos, detener la circulación del virus, cortar la cadena de contagio, etc. Pero te digo esto porque, y ahí respondo la pregunta al final, porque también es el problema que tiene la vigilancia genómica, ¿sí? La vigilancia genómica no es agarrar la variante y secuenciarla, eso es secuenciar, ¿sí? Y poner en una planilla Excel qué secuencia estamos encontrando, eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es hacer una vigilancia que tenga, que esté direccionada por un interés epidemiológico cuyo interés único y principal sea cortar la cadena de contagio y evitar que las variantes más complicadas se metan a transmisión comunitaria, ¿sí? Y eso
¿sí? No es secuenciar y decir aquí están, es tener un plan inteligente para aquello. Y a eso voy con respecto a algo que se ha hecho muy común y que nosotros lo hemos discutido harto, es que pensar que los proyectos de un año, ¿sí?, necesariamente tienen que dar productos ¡paf! ¿Sí? Y claro, y entonces se nos presiona a tener múltiples papers, ¿cierto? Muchas veces, muchos de los cuales no responden nada porque están tan fraccionados, tan separados entre sí, que finalmente es una ELISA por acá, es una medición de una célula por allá, y finalmente tú te quedas con tantos documentos que eres incapaz de tener una visión general del problema, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que los productos de este tipo de proyectos pueden no ser inmediatos, en términos de un paper, en términos de esto, de lo otro. También hay otros productos que tienen que ver con generar las capacidades de los equipos de investigación para hacer investigación de este tipo, ¿sí? Y por lo tanto hay muchos productos que es difícil de cuantificar, pero que sin duda va aumentando las capacidades que el país podría tener para enfrentar una nueva pandemia, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas, lo que uno debería hacer, particularmente con estos proyectos COVID, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es poder determinar las capacidades que ahí se generaron y articularlas en torno a un eje y una plataforma pública que nos permita, más allá de proyectos individuales, poder conversar las capacidades que se generaron, poder discutir sobre lo que hemos aprendido durante esta pandemia y poder preparar al país para el próximo desafío que sin duda va a venir probablemente en 7 años más o menos, ¿sí? De la próxima pandemia, ¿sí? Basta recordar de que el sudeste asiático, entre otras cosas, respondió mejor porque ya tenían experiencias previas, ¿cierto? Con el SARS y con el MERS, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros aprendamos de esto. Entonces, a mí lo que me llama la atención, ¿cierto? Es justamente esa ausencia de esa mirada, ¿cierto? Que tiene que ver en cómo nosotros vamos a enfrentar esto como país, ¿sí? Cómo vamos a articular desde el punto de vista público, porque esto tiene que ser articulado desde lo público, ¿sí? Porque finalmente lo que permitió que la pandemia, lo que ha permitido manejar la pandemia, ha sido justamente lo público, ¿sí? Es lo público donde ha descansado esto, yo creo que eso tenemos que reconocerlo, tanto a nivel sanitario, como también a nivel de la investigación que se ha realizado, ¿sí? Y obviamente con eso no quiere decir que los privados no puedan tener algún digamos, compromiso con esto, pero ya lo hemos visto, ¿cierto? Necesitamos en una pandemia como esta, donde tiene que ponerse sobre la mesa el bienestar común y la salud de las personas, necesitamos una mirada desde lo público que está, digamos, cuya principal misión es justamente cuidar lo común, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, yo creo que esta plataforma naturalmente tiene que ser pública, en el sentido que sea una plataforma que permita sumar todas las capacidades que se han generado, tanto en el área biomédica, ahí no incluyo inmunológica, virológica, microbiológica, genómica, todo lo que tú quieras, como las capacidades de otro tipo, ¿cierto? De las disciplinas de epidemiología, de salud pública, lo que hemos aprendido de comunicación de riesgo, lo que hemos aprendido de inequidad, ¿cierto? De diferencias socioterritoriales, regionales, etc. Eso deberíamos mirarlo para generar una plataforma que nos deje mejor parados de lo que estamos, ¿sí? Y aprender. Bueno, después de esta nutrida reflexión final que un poco redondeó y dio un mensaje también a la comunidad y esperamos también a organizaciones, y también es el propósito de generar este tipo de iniciativas, de conversaciones,
además de educar a la población, también es que se puedan articular ciertas colaboraciones, que se pueda también, ojalá, en el futuro se puedan concretar herramientas que sean fructíferas para la población a nivel también de política pública, lo que decía de la plataforma, que sea algo como unificado y que podamos dar mejor respuesta en lo que viene, en el pie de lo que tenemos ahora y en pie de lo que pueda venir en el futuro. Así que... Sí, claro, yo creo que eso es súper importante y más que nada también yo creo que desde la Facultad de Medicina habrá que hacer una profunda autocrítica del papel que jugamos, del que no jugamos y del que jugamos. Y discutir, ¿cierto? Estamos en un proceso yo creo que maravilloso en el país, en el cual nos estamos discutiendo, nos estamos mirando, y deberíamos mirarnos nosotros también. Así es. Muchas gracias, doctora Mercedes, por su tiempo, por la colaboración y por entregarnos sus conocimientos para poder educar también a la población. Sí, yo lo único que quiero decir es que no, nada de gracias, porque los conocimientos son comunes de todos, así que no. Muchas gracias por el tiempo, doctora Mercedes. No, muchas gracias a ti. Dirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.